Estamos en vivo. Hola Javier, ¿cómo está? Señor presidente. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Para vos, Javier. Digo, señor presidente, Javier. No, Javier, para vos, Javier, Chiche, Javier. por favor. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Estás más flaco? Sí, desde el momento de la elección hasta acá bajé cerca de 9 kilos. ¿Cuánto? 9 kilos. 9 kilos bajaste. Sí, lo que pasa es que el último tramo de la campaña... Así, cuando terminás el mandato con... Te termino piel y hueso. Vas a ser un diafrano. No, lo que pasa es que durante el último tramo de la campaña, bueno, la ansiedad que se generaba, tomaba una gaseosa cola de lata azul, tomaba 7 latas por día y le ponía además le ponía azúcar. ¿Azúcar le ponías además? Sí, le ponía a cada lata 2 sobrecitos de azúcar. Bueno, vamos a hablar de cosas más ingratas que son la realidad. Se nos está haciendo difícil a los argentinos como nosotros, vivir con el gobierno de Milei. ¿A vos se te hace fácil? No, para nada. O sea, yo tengo plena conciencia de lo que está pasando en Argentina. Lo que sucede es que corregir 100 años de desastres no es gratis. Y en especial las aberraciones que se hicieron en los últimos 20 años tampoco. 20. Sí, lo que ha pasado en términos de política económica con el kirchnerismo durante el siglo XXI ha sido verdaderamente una catástrofe. Porque la realidad es que cuando vos... Los peores gobiernos de todos los que te precedieron fueron los Kirchner. Sí, claramente. No, claramente. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández ha sido verdaderamente lamentable, ha sido desastroso. Digamos, está casi a la par en lo malo al de Alfonsín. Recordemos que Alfonsín huyó 6 meses antes en medio de una hiperinflación, ¿no? Es decir, donde la inflación murió pensando que la gente no le perdonaba la hiper. Y entonces lo que sucede es que durante lo que fue todo el kirchnerismo se exacerbó el consumo, se castigó el ahorro. Al castigarse el ahorro no hubo inversión suficiente como para sostener el stock de capital de la economía, por ende la productividad se derrumbó y por eso tenemos salarios miserables. De hecho, en la convertibilidad el salario promedio en Argentina era de $1.800, que a moneda de hoy sería el equivalente a $3.000, y el salario promedio de la Argentina hoy, si nos mantuviéramos en términos reales como en la convertibilidad, estaríamos en $3.000, y sin embargo los salarios de hoy son de $600. Sí, hoy nos enteramos que se faltan más de $1 millón para no ser pobre. Con lo cual hoy mucha gente ha caído en la pobreza. Bueno, pero es que justamente es como consecuencia de esto. Es decir, esta estrategia populista de distorsionar los precios, de exacerbar el consumo, de castigar el ahorro y castigar la inversión, eso ha generado que hoy los salarios hayan perdido 80% respecto a lo que teníamos en términos de la convertibilidad en moneda constante. Entonces, naturalmente, cuando uno... Necesitas 5 jubilaciones para no ser pobre. Está bien, pero lo que estoy diciendo es, de vuelta, pero lo que tenés es un país que se ha empobrecido. Argentina, por ejemplo, no expande su PBI desde el año 2011. Eso quiere decir que en términos per cápita estamos 15% abajo. Entonces, frente a semejante catástrofe, bueno, esta es la realidad. Y de hecho, vos me decís las jubilaciones. Mirá, el gobierno de Alberto Fernández se fue con jubilaciones de $80. Y ahora nosotros con el bono estamos pagando $200.000, que son $200. Es decir, a los jubilados le aumentamos 150%. Bueno, está bien, digamos, o sea, de vuelta no estoy diciendo... Sabés que están en el fondo del precipicio. Está bien, digamos, es que en realidad están en el fondo del precipicio los argentinos. Es decir, digamos, peor es la situación, digamos, porque Argentina tiene cerca de poco más de 50% de pobres. En el segmento de los jubilados tiene 15% de pobres. Y en el segmento de... Esa cifra no la creo, pero no porque no te la crea vos, porque es un dibujo del INDEC. Bueno, está bien, digamos, es como se hacen las estadísticas. Y después, cuando vos tomás el segmento de 0 a 14 años, el 70% de los chicos son pobres. Sí. Entonces, Argentina es un país que se ha empobrecido. Argentina es un país que, como consecuencia de las disparatadas políticas populistas que se llevaron a lo largo
de lo que va del siglo XXI, Argentina, digamos, se ha convertido en un país miserable. Claro, pero yo lo que te pregunto es lo siguiente. Dios, ahora lo que... si esa vos es la crees foto, que, esa es la foto. No, esta es la película. Es decir, Argentina entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y es 140. Digo, Argentina durante los últimos 20 y pico de años hizo un desastre. Es decir, creer que se puede corregir de la noche para la mañana es una utopía. Yo no digo que se pueda corregir, pero lo que pasa es que vos diste distintos tiempos. Primero en 15 años, después en otra vez a un periodista del Wall Street Journal le dijiste que eran 2 años, pero la gente no aguantaba 1. Pero son distintas cosas. Es decir, a ver, ¿en qué momento se empieza a ver el resultado? A ver, vamos a... Uno tiene expectativa cuando ve el resultado. Una cosa es cuando vos hablas de un proceso de crecimiento que se miran en intervalos de tiempos muy grandes. Digo, cuando yo hablo de los intervalos, por ejemplo, de crecimiento económico, hablo de periodos largos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, si chequeás todo lo que dije en la campaña, es Argentina, si hace las cosas como corresponde, Argentina en 35 años se podría convertir en un país desarrollado. Y es más, no solo eso, sino que 2/3 de esa mejora se lograría en 1/3 del tiempo, es decir, en 10, 12, 15 años. Eso es lo que dije siempre en términos de crecimiento económico. De hecho, nosotros cuando llegamos enviamos el decreto de necesidad y urgencia y enviamos la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que son 1000 reformas, algo que no hizo nadie en la historia argentina, y eso nos implicaba subir en términos de libertad económica 90 puestos. Eso nos ponía en un sendero de crecimiento para que de acá a 20 años... ¿Inmediato? Bueno, no. Para. Chichi, no lo vas a arreglar de un día para el otro. Entonces, digo, entonces hablemos en serio. O sea, para hablar de las tonterías de que hablan los kirchneristas, pues llaman kirchneristas, yo voy a hablar en serio, pues yo hablo con la ciencia. Entonces, en estos términos es... Vos, ahí mejorábamos 90 puestos en términos de libertad económica. Eso significa que Argentina se podía parecer a un país como Alemania, y eso se da en un lapso de 20 años, 25 años. Es decir, toda esa ley de bases y todo el DNU implicaban un conjunto de reformas estructurales para que Argentina entre en ese sendero de crecimiento. Como la miserabilidad de la casta política no está dispuesta a resignar ninguno de sus privilegios, terminaron volteando la ley y en realidad la estaban desguazando, motivo por el cual yo la retiré, y al mismo tiempo, obviamente ahora van a querer ir contra el DNU porque está en la naturaleza de los políticos ladrones querer seguir robando. Porque tanto el DNU como la ley de bases básicamente tiene 3 cosas. Una es darle más libertad a los argentinos, 2, ir a estructuras de mercado más competitivas, y 3, terminar con el robo de la política. Bueno, los políticos no quieren dejar de robar. Entonces, esos son los problemas que están planteados. Eso, si vos querés, es la estrategia de largo plazo. Es una cuestión de largo plazo. Es pensar con lógica a largo plazo y poner a la economía en un sendero de esas características. Eso es una cosa. ¿Cuándo vas a empezar a ver la mejora? Mirá, la mejora la estás viendo. ¿Hoy? Sí, claro. Y además la gente la está viendo. Te voy a pasar algunos datos. Mirá, nosotros cuando asumimos, en realidad en la primera semana de diciembre los precios venían creciendo al 1 diario. Eso anualizado te da 3.700% de inflación. Cuando tomabas las 2 primeras semanas de diciembre, o sea, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual. Si vos tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, eso anualizado te da 17.000%. Es decir, nos dejaron plantada una hiperinflación. Lo puedo explicar de distintas maneras. Digo, pero esta es la más obvia y la más fácil de visualizar. Ahora bien, nosotros, el IPC, ya en la tercera semana corría el 30% y terminó en 25%. Quiere decir que en la última semana de diciembre hubo retracción de algunos precios. Es una bocha igual. Yo no dije que era un buen dato. Lo que dije es, ¿qué es lo que me dejaron? Me dejaron una economía que venía viajando en mayoristas al 54%, con lo cual, digamos, no necesariamente hubiéramos estado muy lejos de eso. Pero como consecuencia de que nosotros empezamos un programa de estabilización muy duro, donde apuntamos al déficit cero en lo fiscal, en el saneamiento del Banco Central y en el sinceramiento del mercado de cambios, con ese conjunto de situaciones
Eso, al no generar emisión monetaria, no hubo convalidación de precios, entonces los precios no podían seguir creciendo al ritmo que venían. A partir de ahí, digamos, la inflación de diciembre fue 25, la inflación de enero fue 20, y se espera, digo, el consenso de mercado es... ¿No tenés el número de hoy todavía? No se puede porque, digamos, se va a ser comunicado a las 16 horas. Entonces, ¿No se pasan el papelito antes? Pero no corresponde. Pero yo te digo, si vos... Pero es más o menos del 15. Parece que está debajo del 15. O sea, con lo cual es un numerazo, porque el consenso de mercado estaba arriba del 15. Entonces, si vos a eso, además, le vas a restar el arrastre estadístico, que son más de... Digamos, hay algunas estimaciones que dicen que es 2,5, hay 2,8, perdón, y hay otras que dicen que es 4,5. Ponele 3,5. Si a eso vos le sumás la baja, digo, la suba de prepagas, que es de una vez para siempre, y la suba de tarifas, que es una vez para siempre, o sea que son... Estos aumentos son una vez para siempre. Claro, son cosas puntuales, claro, que tienen que ver con las recomposiciones de precios. En ese contexto, al número que vos veas, le vas a tener que restar como 5 puntos porcentuales. Cuando pase eso, vamos a estar hablando de una inflación de un dígito. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Es decir, esto no es menor, porque la inflación es el impuesto más regresivo de todo. A quien más le pegas a los que menos tienen, a los más vulnerables. Es decir, la forma de hacer verdadero progresismo es tener una política monetaria sana que destruya la inflación. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Pero yo te pregunto lo siguiente. Las compañías petroleras no perdían plata. Sí, ¿y qué? No perdían plata. Les permitió un aumento del 100 y pico %. Las compañías de prepaga no sé si perdían o no lo sé. Pero lo que pasa es que la clase media no puede pagar 150%. ¿No lo convalidará con demanda entonces? ¿Cómo? No lo convalidará con demanda. Vos no podés estar falseando los precios. Pero ¿por qué ahora tu ministro de Economía ayer llamó a los empresarios? Pero es que no funciona así. Porque no funciona así como estás planteando, Chiche. Si la economía funcionara de esa manera, llamando por teléfono y apretando empresarios, es decir, el método Moreno, o el método... No, es otra cosa, es otra cosa. Ahora te voy a contar lo que hizo Caputo. Si querés te lo cuento. Dale, sí. A ver, el método Moreno o el método del kirchnerismo de apretar gente vía llamados telefónicos o mecanismos un poquitito más violentos que eso, no funcionan. Es más, yo te aviso, Diocleciano le cortaba la cabeza al que subía los precios. Y no funcionó. Es decir, porque si funcionara esto, el mecanismo del apriete, los controles de precios funcionarían. Y hay 4.000 años, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salario, y es cómo no combatir la inflación. Es decir, con lo cual los controles de precios, los aprietes, todo eso no funcionan. Es decir, la inflación no se controla así. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque emitís dinero, o porque cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas a la vez, y eso hace que el dinero pierda valor y todos los precios expresados en unidad monetaria suben. Lo que estamos haciendo nosotros en materia monetaria es impresionante. Desde que nosotros asumimos, la base monetaria no varió. La base monetaria de Argentina sigue siendo la misma. Y en el medio compramos 9.500 millones de dólares. Tuvimos que pagar los puts que nos dejó el anterior gobierno para mentir sobre el tipo de cambio. Tuvimos que pagar la remuneración de los pases, ¿sí? Pero lo que hicimos fue, con el BOPREAL y con la política fiscal, sacamos tantos pesos de la calle que hace, pesos. Bueno, hace que la cantidad de dinero en la base monetaria sea la misma, pero hoy tenés de respaldo 9.500 millones de dólares. Es decir, es impresionante. Por eso en el último mes se te cayó como un piano el dólar. De hecho, una de las cosas... ¿Es un efecto deseado o es un efecto no deseado? A ver, el efecto deseado es que baje la inflación. A ver, el dólar de hecho es un activo financiero que te puede permitir anticipar lo que puede pasar con los precios, y lo que te estoy diciendo es que decayó, digamos, más de 25% el precio del dólar. Yo me acuerdo, digamos, otros candidatos que, digamos, hablaban del dólar a 6.000 pesos, había un chanta que decía, no, si es una cuenta fácil, ¿sí? Digo, te da 6.000 pesos, digamos, hablaban del dólar a 10.000. Bueno, estaba abajo de 1.000 pesos. Hoy la brecha, si corregís
por impuesto país es cero. ¿Y por qué no abrís el cepo hoy? No, porque todavía, desde mi punto de vista, todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo. Si bien hay economistas que consideran que se podría abrir, porque cuando vos tomás la base monetaria en términos de PBI a lo largo del siglo XXI en promedio fue 10% del PBI. Hoy es 2,6. Es decir, que claramente hay poco dinero en la economía. Muy poco dinero. Bien. Es más, si vos mirás el crédito del sector privado no financiero es 4% del PBI. Cualquier país que toma de América Latina está arriba del 70-80% del PBI. Ahora, esto no lo generé yo, digo, lo generó el kirchnerismo, digamos, con todo el desastre que hizo. Y no solo eso, sino que además hay otro tema que tiene que ver con los depósitos. Y ahí hay un tema. A mí todavía no me queda claro que si yo abro el cepo, no tengo una corrida. Entonces, está claro que si lo hacía al inicio de la gestión, iba a haber una corrida y la hiper, digamos, tenía lugar. Está claro que con las condiciones monetarias de hoy es 50 y 50. Bueno, prefiero esperar un poquito más y cuidarme en salud. Eso es lo que yo estoy pensando. Y de hecho hoy se conoció una nueva medida del Banco Central que bajó la tasa de interés. Sí. Eso hace que, por ejemplo, la base monetaria crezca 530.000 millones de pesos menos. Eso significa, además, que se frena, hay un 5% menos de crecimiento de la cantidad de dinero. Mirá si, digamos, no hay buenas noticias. Es más, porque eso es lo que te marca la inflación futura. Todavía en plata la gente en el bolsillo. Porque tarda en llegar. ¿Tarda en llegar cuánto tiempo? Bueno, nosotros creemos que en cuanto nosotros podamos terminar de limpiar el balance del Banco Central y podamos abrir, a partir de ahí la economía empieza a recuperarse fuertemente. Alguna vez me dijiste que... Lo que digo es, no voy a abrir el cepo hasta que no tenga seguridad de que no me como un descalabro monetario. Ahora, lo que digo es, ¿la dolarización sigue siendo un objetivo? En realidad siempre fue competencia de monedas. Y una solución es que los argentinos elijan solo el dólar. Pero en realidad es competencia de monedas. No es dolarización, es cualquier moneda. La moneda que vos quieras. Y siempre lo expliqué así. Si vos, no sé, es más, fíjate esto. Si vos fueras una persona que se dedica al negocio petrolero, probablemente tu moneda sea el WTI. Si vos estuvieras en el precio, en el mercado de gas, tu moneda va a ser el BTU. Si fueras una persona que trabaja en el campo, seguramente tu moneda sería el precio de la soja en Chicago. Es decir, va a tener que ver con... Mirá, el modelo de la competencia de moneda es como si vos tuvieras una canasta de monedas, pero los ponderadores lo determina la gente con las monedas que eligen. Con lo que tienen. Claro, entonces si vos tenés que hacer transacciones con Europa, vas a usar el euro. ¿Pero hay países que hacen eso? No me importa si lo hacen, digamos, ¿qué tiene que ver? Digamos, pero a lo mejor es un modelo que vos tenés solamente vos. No, lo que sucede es lo siguiente, eso es una falacia, porque si yo se llama falacia ad populum, porque si yo me pongo en esos términos, en el año 1813, la verdad que había esclavitud en todo el mundo, y entonces eran unos locos los de la Asamblea del año 13 que abolieron la esclavitud, ¿no? O sea, y sin embargo, digo, en el vientre, ¿no? Pero, o sea, con los que nacían ya eran libres. Entonces, y sin embargo, era una medida correcta. Digo, lo que sucede es que si la mayor estafa de la humanidad es la creación del Banco Central. Y el problema es que los políticos no quieren ceder a esa estafa. ¿Sabes cuánto le estafó el kirchnerismo desde el Banco Central en el último gobierno a los argentinos? 28 puntos del PBI. ¿Y dónde lo puso? ¿Se lo guardó? El déficit que financió con emisión monetaria, 28 puntos del PBI. Digo, después habrá visto con quién se lo repartía, con quién se asociaba. 28 puntos del PBI, es una estafa. Una estafa. Bueno, ¿sabes de esos 28 puntos, sabes cuánto emitió en el último año para tratar de ganar las elecciones? 13. 13 puntos. 13. ¿Sabes? 13 del PBI. 13 puntos del PBI. Decían que había gastado 3. No. Se gastó 13. Gastó
entre el Tesoro, entre las compras de bonos para poder inyectar... Pero entonces fue Massa lo peor que le pasó al país. Y lo que hizo fue verdaderamente muy duro. Digamos, dejó plantado un desastre. A ver, Chiche, no solo eso, y también estaba lo que es la emisión endógena, que además pasaron del ELIX, que eran instrumentos que podían oscilar entre 30 y 60 días, lo pasaron a PASES, con lo cual en operaciones a un día. Es decir, yo recibí todo ese despiole monetario con operaciones a un día. O sea que en un día me podían romper el gobierno y mandarme una hiper. Entonces, fíjate esto, la base monetaria es 2,6 del PBI y emitieron 13. Es decir, ¿entendés que yo podría solamente con eso multiplicar por 5 los precios? Además, tenía para cuadruplicar la cantidad de dinero con el problema que... ¿Cómo estaban manejando los números? Con lo que estaban dejando en el Banco Central, o sea que podía multiplicar los precios por 20. Y si además considero el sobrante monetario, podía multiplicar los precios por 40. ¿Me entendés? Estamos hablando de 3.900%, casi 4.000 de inflación así de pique. ¿Vos te das cuenta del desastre que generaron? Eso es lo que... Entonces, ¿vos qué crees que hubiera pasado si yo, en lugar de ajustar, hubiera seguido con el siga-siga de la maquinita y del déficit y la emisión monetaria? No, yo creo que si te vienen a ajustar... Pero nos ponemos de gorro, terminamos en una hiperinflación y la caída en el nivel de actividad hubiera sido muchísimo más profundo. Entonces vos me preguntás, ¿vos sabés cómo está la gente? Claro que sé cómo está la gente. Si yo veo, digamos, todos los números, digamos, o sea, el mapa de actividad está todo rojo. Pero te voy a contar algo, porque esto es importante. El 70% de los argentinos tienen claro que estamos mal. O sea, nosotros tenemos muy claro eso. Ahora, hay algo que es más importante. Cuando vos mirás las expectativas de acá a los próximos 6 meses, cuando nosotros asumimos, el 20% creía que íbamos a estar mejor de acá a 6 meses. En enero, ese número, cuando empezaron a ver lo que estábamos haciendo, saltó a 30. En febrero... 30 meses. No, 30% de la gente que cree que en 6 meses vamos a estar mejor. En febrero saltó a 40, en realidad a 42. Febrero cerrado. Después vino el discurso. O sea, con lo cual es poquito tiempo, ¿no? Digamos, o sea, entre el discurso y febrero cerrado, nada. Se les dio 2 o 3 días a la gente para que madurara el discurso. ¿Sabes qué porcentaje de los argentinos creen que vamos a estar mejor en 6 meses? ¿Cuánto? 47%. Es decir, que los argentinos empezaron a ver los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar las cosas. Que no lo sientan. Pero es que, a ver, nos dejaron un desastre. Entonces, la otra es, proponeme qué otra cosa hacer. ¿Qué querés que haga? ¿La que dice Kichilov, que se podía haber evitado el ajuste, seguir con el déficit fiscal financiado con emisión monetaria? Una hiper. Una hiper. ¿De qué me estás hablando? Una hiper es 95% de pobres. Es una caída del PBI de 25, 30%, un desastre. Digo, ha pasado en Venezuela. Yo viví 2 hiper, así que sé. Bueno, por eso, digo, entonces, en ese sentido, está claro, digamos, lo que hicimos. Y nosotros hicimos, vos fíjate esto, nosotros, mira, yo te voy a decir algo. Cuando vos tenés déficit gemelos por 4% del PBI, estás en una situación de alerta. Si vos tenés 8, sos candidato a pegarte la piña. Sí. Pero no más o menos, que te la vas a pegar. Digo, es cuestión de días, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes cuánto heredamos nosotros de déficit gemelos? 17% del PBI. De esos 17% del PBI de déficit gemelos, 15 eran déficit fiscal, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Nosotros, mirá, una de las cosas que hicimos es déficit cero en el fisco. Nosotros creíamos que lo íbamos a lograr a lo largo del 2024. Después, como venían los números, entre motosierra y licuadora, nosotros creíamos que alcanzábamos el equilibrio primario, o sea, el operativo en enero y el financiero en marzo. Sí. Y lo logramos en marzo. Lo logramos en marzo. Perdóname. Pero con cosas impagas, lo logramos ¿o no? en enero. Mentira, ¿qué cosas impagas? Es mentira, eso es mentira. Digo, eso es mentira. ¿Qué cosas impagas? O sea,
Eso es mentira. Nosotros, digo, estamos pagando todas las cuentas. Es decir, ¿lo logramos cómo? No tenés cuentas atrasadas. No. No más allá, digo, de lo que es la dinámica propia del Estado. Porque en ese sentido estamos súper ordenados. Entonces, y esto, es más, nosotros, después de que el gobierno anterior se le cayó el acuerdo con el fondo de tantos incumplimientos, sí. Vos, después de semejante desastre, en reflotar el programa podés tardar 3 meses. ¿Sabés cuánto tardamos nosotros en reflotar el programa? Un fin de semana. Es decir, no hay registro histórico. Porque después dicen, no, bueno, así como lo hicieron Milei, lo hace cualquiera. No, cualquiera no, porque de los últimos 123 años, tuvimos 113 déficit y el único que hizo un ajuste así fui yo. ¿Por qué no le llega comida a los comedores? Eso es falso también. Eso es falso. Lo que pasa es que si vos le preguntás a los que perdieron los curros... No, yo no estoy hablando de eso. Yo te voy a decir... Yo camino en la calle. No, yo empezar las clases. Además, hicimos un programa para darle financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado, que los padres no pueden pagar la cuota. Pero eso nunca llegó. Sí, está todo funcionando. Yo el otro día estaba, digamos, cenando con un amigo y básicamente su empleado ¿Eso ya doméstico... le avisaron a los padres que si vos no puedes pagar la cuota te ayudan? Sí, lo tienen que coordinar con el colegio. Y la ayuda se hace desde ANSES. Entonces, ¿cómo que, digamos, entonces... Y el tema de los comedores, ¿sabes cuál es el problema, Chiche? Que estamos terminando con los curros. Es decir, a ver, una de las cosas con las que nosotros terminamos fue con el tema de los intermediarios. Digo, ¿vos por qué te crees que fue la manifestación de Beliboni cuando apenas asumimos? ¿Sabes qué fue lo que pasó? La gente recibía un plan y tenía, es cierto, tiene una tarjeta y cobra la plata y no hay intermediario ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede, Chiche? Que después le tenían que verificar que había hecho alguna tarea, que no era ni más ni menos que ir a las marchas y todas esas cosas. O sea, de trabajar nada, sino... No quiero que quede claro esto. ¿Sabes lo que hizo Petovela? ¿Sabes lo que hizo Petovelo? Dijo que no vayan y no tengan que certificar más. ¿Sabes qué implicó eso? Duplicarle la asistencia que recibían, porque no tuvieron que dejar el peaje a farsantes como Beliboni. ¿Me comprendés? Por eso después se va a quejar. ¿Por qué? Porque digamos, perdió la caja. Hay un Registro Nacional de Comedores, por ejemplo. Porque ahí también te voy a contar cosas que pasan. Bueno, la mitad de esos comedores no existen. No existen. No existen. Eran todo mentira. Y te voy a decir otras cosas que pasa con esto. Cuando vos vas a los comedores te dicen que comen 500 y cuando vas ahí son 50. No solo eso, te voy a contar otra cosa más. Cuando te piden los bolsones de comida, te piden para determinada cantidad de gente. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ministra Petovelo? Pidió el DNI de las personas que estaban recibiendo eso. Y los nombres, no se lo querían dar. Entonces, por un lado te mentían en la cantidad. Y ahora te voy a decir algo todavía más cruel. Cuando te cotizaban el bolso de comida, te ponían todo alimento premium, o sea, fideos premium. Entonces, vos pagabas por los fideos premium. Cuando vos recibías el bolsón de comida, vos tirabas los fideos y se deshacían en el agua. Sí. Es decir, no solo que te robaban... Lo sé. No solo que te robaban en la cantidad que te mentían, sino que además te robaban en la calidad. Bueno, nosotros estamos corrigiendo todo eso. Entonces, bueno, hay un montón de gente que se está perdiendo un montón de negocios. Entonces, imagínate, ¿cómo querés que estén? Y te van a patalear, te van a decir que falta esto, que falta el otro. Pero todo eso es falso. Digo, si no, digamos, querés, la llamamos a la ministra Petovelo, la pongo acá y te cuenta todo. Vos sabés que Petovelo, una de las cosas que tuvo que hacer, tiene una brigada anticorrupción dentro del ministerio. Entonces, todas las semanas va a un área distinta. Y como verás, todo el tiempo estamos detectando ¿qué? Choreos. Digamos, ¿qué quiere que siga con los choreos? ¿Que voy a seguir bancando a esos delincuentes? No. Entonces, bueno, claro, al que le sacás el curro va y se queja. Y obvio, claro. Ahora lo que te digo es lo siguiente.
Pero están abastecidos los comedores, no puedo decir que la Sí que mitad no estamos. existe. Pero la mitad que existe tiene... Sí, claro que tienen, obvio. Es más, hasta incrementamos, por ejemplo, hay un par de acuerdos nuevos que se hizo, digamos, para incrementar la asistencia. Digo, el que me acuerdo ahora es el de Cáritas, por ejemplo. Ah, pero es muy limitado el de Cáritas. Bueno, digo, no es el único, digo, por eso te estoy diciendo, son varios los acuerdos. Entonces, digo, la política... De hecho, una de las cosas que hizo el Fondo Monetario fue ponderar nuestra política social. Pero le dijo, ojo, que la gente no se quede al costado del camino. Pero de vuelta, si justamente el fondo validó, fondo digamos, está lo que preocupado estábamos por la haciendo. inquietud popular. Pero no solo eso, sino que además nosotros estamos haciendo programas con otros organismos internacionales para hacerlo todavía más eficiente y más poderosos. O sea, estamos haciendo un trabajo fenomenal. Es un área que se está moviendo de una manera muy intensa. Si no, con la situación que hay hoy, digamos, esto estaría totalmente dinamitado. Bueno, lo que pasa es que para mí 60% de pobres, 50 y pico por ciento de ¿Y qué te pobres. crees que los inventé yo? No, eso no te estoy Eso es indicando. el resultado de 100 años de errores de política económica y en especial los últimos 40 y muy especialmente los últimos 20. Digo, ¿qué querés? ¿Que lo arreglen un día? No se arregla en lo un puedes día. arreglar en un día. No se arregla en un día. Es decir, si yo te digo que tengo la solución de que se arregla en un día, te estoy mintiendo, chiche. Eso se lo dejo a los chantas de los keynesianos, a los marxistas, a todos los mentirosos de izquierda se lo dejo. Yo digo, vengo y te digo, hay una sola forma que se sale de esto. ¿Sí? Digo, de esto se sale con capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pero, por ejemplo, la clase media está muy, muy apretada con el tema de las prepagas. Yo sigo sin entender por qué autorizaron todos esos aumentos. Porque no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si vos si querés podés seguir vendiendo el precio. Mentilo el precio. ¿Sabés qué te va a pasar? Te va a degradar la calidad del servicio. Entonces es mucho mejor que Igual se decayó la calidad del servicio. Bueno, porque todavía, digamos, o sea, no cuadra la ecuación del sistema. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿El sistema público? ¿Te acuerdas? Te cuento, porque en el sistema público el Estado te cuida. Cuando vino el COVID, si hubiéramos hecho las cosas como un país razonablemente mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos de verdad y tuvimos 130.000. O sea que el Estado presente nos costó 100.000 la vida de 100.000 seres humanos. Entonces, ahora, no vengamos con, digamos, porque acá es, ok, ¿cuál es la alternativa? Digo, yo vengo a proponer alternativas que funcionan, que están basadas en el funcionamiento del sistema de precios. Las otras alternativas no funcionan. Ahora quieren aplicar las que no funcionan. Bueno, hubieran votado a los que nos trajeron este fracaso. Digamos, ¿quieren seguir haciendo lo mismo? Ok, hagan lo mismo. Digamos, vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Es decir, yo vine para cambiar esta realidad. Yo vine para hacer las reformas que nadie se anima a hacer. No me explicaste por qué Caputo llama a los empresarios. Te lo explico. Te cuento algo. Esto es muy importante. Cuando empezamos el gobierno, había gente que no creía que nosotros íbamos a hacer lo que estamos haciendo. La realidad estamos sorprendiendo a todo el mundo con lo que estamos haciendo. Te lo puede decir el propio staff del fondo, reconoce que no solo que no pasó nunca en la Argentina, sino que no pasó nunca en la historia, digamos, del mundo. Y una de las cosas que sucede, para que sea más fácil de entender, los empresarios estuvieron priceando los bienes como si el dólar se iba a 2.000 o a 3.000 pesos. 2.500 pesos. Exacto, entre 2.000 y 3.000, o sea, 2.500 pesos poner el promedio. 2.500 pesos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se encuentran con que nosotros no emitimos dinero, no convalidamos monetariamente esa aberración, ¿qué es lo que pasa? Y el problema es que esos precios quedaron desfasados. Son los precios más altos del mundo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a hacer promociones. Entonces viene el 2x1, el 3x2. Digo, eso se llama fijación no lineal de precios, porque según cuánto compras es según el precio que encontrás. Y eso no puede ser bien capturado por el índice de precios, porque el índice de precios toma... El índice de precios toma el precio unitario. El precio unitario, exactamente. Entonces, lo que hizo el ministro Caputo fue para hablar con los empresarios y básicamente que se inseren los precios. Que se inseren los precios
y abrir las importaciones. Y hoy se anunció, lo anunció tu vocero, que abrieron las importaciones. Exactamente. El producto de primera necesidad. Exactamente. Entonces, ¿eso que va a bajar el precio? eso va a hacer que el nivel de precios sea menor ante una dada tasa de inflación. ¿Vos crees que eso da resultados? Digo, porque después le van a poner el precio, el impuesto país o no. El impuesto país está, pero aún así está mucho más bajo que... A ver, hoy no sé, en un momento en la reunión de gabinete hablamos del precio del pan lactal. Acá está el equivalente de $4. En cualquier supermercado del mundo no cuesta más de $2. No puede costar más. Y bueno, entonces... Produciendo nosotros trigo, además. Bueno, por eso. Entonces, evidentemente, digamos, todo ese error de expectativas, digo, bueno, si uno puede ayudar a coordinarlo... ¿Y los empresarios qué le dijeron a Caputo? Que estaban de acuerdo porque, bueno, digamos, se equivocaron. ¿Van a bajar los precios? Y van a agarrar y van a informar los precios que verdaderamente son. Entonces eso va a implicar que claramente eso se va a notar. Si eso se produce es muy importante, porque digo, ahí va a notar la gente alguna mejora. Es que, bueno, es que... Estamos pagando precios internacionales. Bueno, está bien. Con salarios de Biafra. Bueno, está bien, digamos, las cosas, digamos, si vos no las pudieras vender acá y la podés vender afuera, la vendés afuera. Entonces, de vuelta, no podés violentar el sistema de precios, porque justamente estamos empobrecidos por violentar el sistema de precios. Porque violentar el sistema de precios es violentar la propiedad privada. Por eso, digo, a mí me causa gracia y dice, no, bueno, el primer punto del Pacto de Mayo es una obviedad porque la propiedad privada está declarada en la Constitución. Sí, pero cada vez que metes un control de precios, cada vez que metes impuestos, estás violentando la propiedad privada. Es decir, justamente lo que ha hecho la política argentina es una orgía en contra de la propiedad privada. ¿Se va a hacer el Pacto de Mayo? Bueno, primero hay que avanzar en que salga la ley bases con capítulo 4. O sea, la ley bases con capítulo 4 es con las reformas fiscales. ¿Para qué quiere la delegación de poderes especiales? Porque muchas veces requiere algunas cosas, mucha celeridad, y el Parlamento se toma mucho tiempo en una situación muy complicada, y que no solo que es muy complicada, sino que algunos, digamos, en las discusiones en particular, empiezan a defender intereses espurios. Digo, mirá lo que pasó con los fondos fiduciarios. Ahora, los fondos fiduciarios no son nuevos, pero sin embargo, los que destapamos esas ollas fuimos nosotros. Es decir, hay un montón de cosas que no son nuevas y las estamos destapando nosotros. Bueno, porque pero ahora tomaste control vos de los fondos fiduciarios. Están bajo la órbita del Ministerio de Economía y vamos a terminar con toda la maraña de robo. ¿Pero algunos de ellos son necesarios? Habrá que analizar uno por uno. Y no sé si el transporte en zonas menos... Violentar las señales de precios no funciona. Pero no hay la economía en el mundo tiene precios subsidiados. Bueno, es que lamentablemente, digo, podría funcionar muchísimo mejor. El mundo si... Pero son países libres, digo, no es que no lo tienen. Depende, hay que ver a qué llama vos un país libre. Digo, en Europa es una maraña de regulaciones. Por eso te digo, Europa, bueno, maraña, bueno, los tractores, todos los agricultores... Sí, bueno, y por eso no crece. Y por eso está estancada hace muchísimos años. Es la zona del mundo que menos crece. Justamente, ¿por qué? Porque tiene un montón de regulación. Ahora, cuando vos tomás Irlanda, que es uno de los países con mayor libertad económica en el mundo, hoy tiene un PBI per cápita que supera los $100.000. O sea, tiene un PBI per cápita 50% más grande que el de Estados Unidos. ¿Cómo lo lograron? Con libertad económica, lo que proponemos nosotros. ¿Es el único ejemplo que lograron con libertad económica? No, ¿querés un ejemplo más cercano? Israel. Argentina. Argentina, digamos, en el siglo XIX, en 1860, cuando puso en marcha el modelo de Alberdi, de ser un país de bárbaro, en 35 años pasamos a ser la primer potencia mundial. ¿Qué te parece? Ese es el modelo. Acá todos me avisan que abrieron las importaciones de alimentos. Y obvio, claro. Digamos... ¿Me podés contar qué pasa en Rosario? A
a ver... ¿Se te fue de las manos? No, ¿Se no, le fue el país? no, de vuelta. Digo, ¿vos te crees que eso, digo, a ver, que Rosario es un problema? ¿Te crees que es nuevo? ¿Es nuevo para vos, Rosario? Ahora, digo, si vos durante muchísimos años tuviste socialistas en el poder, gente laxa, con las ideas a la Zaffaroni, bueno, digo, era obvio que te iba a pasar eso. Ahora, nosotros nos encontramos con el problema, en lugar de agarrar y tirarle todo a Puyaro, ¿me entendés? Que también llegó ahora. Bueno, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿en qué podemos ayudar? Entonces estamos ayudando, porque recordemos que la seguridad es un problema. Digo, Argentina es un país federal, por lo tanto la seguridad, la educación, la salud son todos temas de cada provincia, no es el tema de la nación. Si se nos requiere, nosotros damos asistencia. De hecho, el lugar donde hay mayor cantidad de... Santa Fe es el tercer lugar con mayor cantidad de fuerzas federales. Ahora le hemos enviado 450 efectivos más. Estamos mandando gente, estamos mandando a la Gendarmería, estamos mandando a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, estamos enviando a... digamos, al sistema penitenciario. ¿Pero por qué hablan de la Fuerza Armada? La Fuerza Armada no pueden actuar. Estoy hablando de la Fuerza Armada, estoy hablando de las fuerzas federales. Pues hablé de las fuerzas federales. Fuerzas Armadas, no, estoy hablando de las fuerzas... La ley de seguridad interior no, lo impide. Estoy por eso. Dije de las fuerzas federales, no dije de las fuerzas armadas. No, pero ayer lo mencionó en un momento Patricia y lo mencionó Puyaro. Ahora es otra cosa. Ahora después voy a explicar eso también. Además, extendimos las zonas a 8 zonas para intensificar los ataques. Es decir, con lo cual estamos trabajando muy fuertemente para... y además, el ejército, lo que tiene permitido dentro de la ley de seguridad interior es brindar apoyo logístico. Sí, eso sí, camiones y vehículos. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros ahora en este momento estamos evaluando enviar una nueva ley de seguridad interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales. Eso tiene que pasar por el Congreso. Y obviamente, estoy diciendo que lo vamos a mandar al Congreso. De hecho, es algo que estuvimos discutiendo hoy en la reunión de gabinete. Lo que pasa es que Luis Petri trajo la ley, o sea, nosotros ya la tenemos para remar, y Patricia estaba en el avión. Entonces, me pareció que era imprudente tomar una decisión final cuando estaba faltando una de las partes. ¿Qué tipo de acciones quiere que tome el ejército? Están especificadas en la ley. Digamos, eso es para un especialista. Pero no debiera levantar un fusil y tirar. No quiere decir eso. Quiere decir que va a tomar acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo. Bueno, están preparados más para eso lo mismo. Están preparados, sí, pero está reglamentado la forma en la cual vos tomás acciones. No es cualquier forma. Está determinado el formato bajo el cual se toman las acciones. Ahora, Rosario te explota, porque explota, ya viene explotado hace tiempo. Pero el conurbano es otra zona de altísimo nivel de inseguridad. La seguridad era un tema del gobierno de Milei. Pero, ¿y quién dijo que no lo es? Pero de vuelta, ¿la responsabilidad de la seguridad de quién es? De la Fuerza Federal. Esencialmente de la provincia. Sí. Bueno, digamos, Kichilov, que le pregunta al gobernador anterior a él. El propio Kichilov. No, es Kichilov. Y bueno, pero digamos, de vuelta, es un problema no es un problema de ahora, y es un problema de, si vos, por eso es tan importante el concepto. Nosotros el concepto es el que las hace, las paga. Ahora, si tu concepto de seguridad es Zaffaroni, bueno, ahí tenés los resultados. Nosotros, digamos, este cáncer arrancó cuando Kirchner puso a Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. Avaló toda esa forma casi abolicionista de ver el derecho, donde lo que hizo fue cambiar el hecho de puso a la víctima en el lugar del victimario y el victimario en el lugar de la víctima. No. La víctima es la víctima y el victimario, digamos, tiene que ir preso. Sin embargo, vos sabés que Zaffaroni tiene una buena idea para sacar armas de la calle. Sí, claro, para dejárselas todas a los delincuentes, seguro. Eso no sé si sí, como todas las ideas de Zaffaroni, son todas a favor de los delincuentes. Así nos dejó. Así nos dejó el país. El país en un baño de sangre, gracias a las ideas de ese hombre. ¿Vos vas a habilitar el uso de armas? No es una discusión de ahora esa. Más de ahora.
No es una discusión, no es un debate de ahora. El debate de ahora es cómo resolvemos estos problemas con las herramientas que tenemos y qué mejoras podemos hacer para darle más presencia en caso de encontrarnos con narcoterrorismo. El colectivo más urgente para mí son los chicos y los viejos, ¿sí? Eso lo sabés vos mejor que yo. Bueno, nosotros de hecho tenemos un ministerio de capital humano donde básicamente nos ocupamos desde la niñez, ¿sí? Y para que, digamos, que tiene que ver con familia, sí, niñez y familia. Digamos, después hay un ministerio de salud que le da contención para que de esa manera podamos entrar y que la gente y que los chicos lleguen al colegio en condiciones físicas de poder aprender. Porque si no, digamos, o sea, si vos no arreglás... ¿Me dejás hacer un corte de 2 minutos? Sí, claro, cómo no. Entonces, Javier, gracias. No, pero a ver, te dije que te tenía una sorpresa. Sí. Te voy a dar una primicia. A ver. ¿Puedo hacer pasar al nuevo al nuevo miembro de La Libertad Avanza? ¿Cómo no? Profesor Espert. Hola, Chiche. Oye, Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué sos ahora de Pero Libertad? sí. ¿Ayer de La Libertad Avanza? Mirá, bienvenido a las fuerzas del cielo. Pero cómo no. Ahí está. Y a vos te viene bien para tapar no vendría bien a Está todos haciendo los peces del bullying. cielo. ¿Qué está haciendo bullying? No le hagas bullying, por favor, Pero ya venían con ganas ustedes de juntarse. Nosotros nos teníamos ganas. Nos teníamos ganas. Nos teníamos ganas. ¿Qué vas a encontrar en las fuerzas del cielo, José Luis? No, mira, yo estoy feliz de acompañarlo a Javier en este cambio que estamos haciendo para todos los argentinos. Argentina tiene que funcionar para los argentinos y el presidente está... ¿Vos crees que va a dar comprometido. resultado? Yo creo que sí. Sí, tengo mucha confianza. ¿Tiene que ver con todo lo que vos venís peleando desde hace años? Sí, vos es que esto le da, lo que está pasando con Javier, con las ideas liberales, siendo presidente él, le da sentido a lo que comenzamos en 2019, continuamos con Javier juntos en 2020 y se terminó de cristalizar en el 2023 con la presidencia de Javier. Vos pensás que en 5 años el liberalismo pasó de no existir en materia política a tener un presidente liberal, así que cómo no acompañarlo a Javier, aparte con el cariño. Eres libertario, no liberal. Bueno, libertario, está bien. Lo que importa es que tiene claro lo que hay que hacer para la Argentina y nosotros, yo, lo vamos a apoyar para que transforme la Argentina para los argentinos. Eso es lo que ¿Te puedo hacer una nota de color? Sí. Mira, hay una frase de Milton Friedman que decía, mire, hay distintos tipos de liberales. Están los liberales clásicos, están los liberales minarquistas y dice, y si usted se fija bien, y él lo sabía muy bien por su hijo, están los anarquistas. Sí. Lo que dice es, pero el tamaño de la pelea que hay que dar, estamos tan contaminados de colectivismo que esas diferencias son triviales, porque a los efectos de la pelea enorme que tenemos que dar, pero el colectivismo quedó, salvo en Chile, no está funcionando en el mundo. Y no, en ningún lado funciona el colectivismo. Acá, Javier, es sentido común todo lo que hay que hacer. Escúchame, vos tenés un país tomado por narco, chorro, delincuente, asesino, mafia. Es una lucha salvaje la que hay que dar. ¿Cómo no apoyar a un presidente como ellos no Milei, son que está dispuesto ellos a dar no es eso? colectivismo, son chorros. Sí, por eso hay que dar luchas de ese tipo. Igual te digo que el colectivismo facilita todo este tipo de cosas. Sí, claro. Es decir, la presencia del Estado es funcional a la corrupción. La corrupción es inherente a la existencia. El Estado es una organización mafiosa. Bueno, por eso, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Cuando vos en una empresa tenés corrupción, suponete un comprador que compra y te lo hace pasar más caro y se queda con la diferencia. Eso significa que puede aparecer un competidor tuyo y puede ofrecer el mismo bien a un precio más bajo o al mismo precio uno de mejor calidad o alguna combinación de eso, que te lleva a la quiebra. Entonces el propio proceso de mercado limpia la corrupción porque es una suerte de ineficiencia. En cambio el Estado, como tiene el monopolio de la violencia, entonces lo que deja es constante ese daño que causa. Vos fíjate esto, si vos tuvieras una empresa como Aerolíneas en el sector privado hubiera quebrado. Sin embargo, los argentinos le pusieron 9.000 millones de dólares desde que se estatizó. Es decir, si hubiera estado en manos del sector privado,
hubiera dejado de generar pérdidas. Ahora, de esta manera, ¿quiénes son los que pagan más fuertemente el déficit de aerolíneas? Los que menos tienen, que son los que no toman los aviones. Estábamos hablando, hasta que llegó el nuevo componente en la libertad de la Fuerza del Cielo, estamos hablando que los dos núcleos más necesarios son, o más necesitados son, los jubilados y los niños. El nuevo esquema para los jubilados. ¿Tenés un nuevo esquema en la cabeza para los jubilados? Nosotros tenemos un nuevo esquema. Ese nuevo esquema, hubo una primera aproximación que se presentó en el capítulo 4 de la ley Bases, que era el capítulo fiscal, como los gobernadores, los diputados respondiendo a sus gobernadores, comenzaron a cometer muchos abusos. Entonces hubo que quitar el capítulo 4. Eso yo me acuerdo que fue que lo presentó el ministro. La idea era acompañar los índices de precio del consumidor. Y la idea era recomponer las jubilaciones. Y de hecho lo estamos haciendo, porque de hecho les dimos un bono a los jubilados para que pudieran llegar a 200.000 pesos. Entonces, no es que, digamos, nosotros no lo teníamos contemplado. El problema es que el resto de la política empezó a desguazar y a hacer perder de sentido no solo el espíritu del capítulo 4 en su momento, sino que después de toda la ley base, motivo por el cual primero quitamos el capítulo 4 y después hubo que quitar la ley base, porque le estaban quitando el sentido. La ley base, quitaste ya la mitad de la aprobación que tenía. Pero ¿sabes lo que dice que fue un error? Por eso te pregunto. No, para mí no fue un error. Si yo te hubiera dicho, si yo hace años que vengo hablando de que hay que ordenar el espectro político en términos ideológicos, si yo vengo sosteniendo eso, yo te hubiera dicho, lo hacemos en 3 meses, diría, no, eso es imposible, ¿o no? Absolutamente. Bueno, ¿qué es lo que permitió la ley Bases? Dejar quiénes son los orcos, quiénes son los mentirosos que lucran con el cambio diciendo que son parte del cambio y en realidad no quieren el cambio, y los que verdaderamente queremos el cambio. Entonces, en términos políticos es brillante lo que pasó, los dejamos en evidencia, porque si vos vas a dejar una ley que te la vas, sí, si me dejan la cáscara, pero me la vacían de contenido, es gatopardismo eso. Entonces van a decir, no, ustedes hicieron esto y al final no funcionó. No, porque digo, si ustedes lo están vaciando de contenido... Habían sacado una parte de la cosa, no sacaron todo el centro. Chiche, acá hay una cosa importante. Se bate mucho el parche sobre la caída de las jubilaciones en términos reales por la inflación, pero eso está ocurriendo como consecuencia de que todavía rige la fórmula de actualización vieja que el Congreso no quiso derogar. Exacto. Ahora se va a enviar una ley Bases con el ajuste de las jubilaciones para que los jubilados dejen de perder. Pero hay que advertirle a los jubilados que además del cambio en la fórmula, hay que bajar el gasto público para que no haya más déficit de inflación. Hay que subir un poco los dólares. Sí, pero... Está bien, pero vos lo que tenés que entender que son las jubilaciones de un país que está empobrecido. Es decir, es la jubilación de un país que tiene 60% de pobres. Sí, digo, son las jubilaciones de un país... Bueno, es que se empobreció todo. Es decir, como consecuencia de ello también se empobrecieron los jubilados. Si nosotros mantuviéramos... Los jubilados no tienen tiempo. Está bien, pero no tengo plata, ¿con qué les pago? Si no tengo plata... Ahora, presidente, otra cosa que hay que decir es... Los que más quieren que los jubilados dejen de perder tienen que aprobar una reforma laboral. Exacto. Porque la única manera de pagarle buenas jubilaciones a los jubilados es con ingresos del ANSES que lo pagan los trabajadores activos. Y para eso hace falta una reforma laboral. Tenemos la mitad de los trabajadores trabajando en negro. Exactamente. Entonces, los que están preocupados por los jubilados, que aprueben una reforma laboral. Exacto. Vos tenés 6 millones de personas trabajando en el sector privado formal, número que está estancado desde el año 2011, ¿sí? Y tenés 8 millones de personas fuera del mercado formal, en el mercado informal. Después el resto tiene que ver con el sector público y después lo que es monotributo, otros tipos de... Entonces, ahí tenés un problema enorme. O sea, la reforma previsional no es independiente de la reforma que vos tenés que hacer en el mercado laboral, tal cual como dice el profe Expert, ¿sí? Y además, también hay que decir otra cosa. La irresponsabilidad de Cristina, ¿sí? La irresponsabilidad de Cristina de jubilar gente sin aportes, o la irresponsabilidad de su momento, no, o la irresponsabilidad de Néstor y Cristina de, digamos, nacionalizar las AFJP cuando nadie las quería nacionalizar, y no, porque esto no es trivial, y se agarraron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se lo patinaron financiando cualquier orgía de gasto público. Mucha gente sin aportes son nada más de casa
que nunca tuvieron la posibilidad de aportar. Y eso me parece una medida que fue una medida buena. No, porque vos lo que tendrías que haber hecho para eso era darle una asistencia social. Vos tendrías que haber, digamos, vos le tendrías que... había que hacer una PUAM para la ama de casa. Exactamente, vos lo tenías que... Vos no podés mezclar el tema de la jubilación con el tema de... Si vos le querés dar un mecanismo de protección... Las no tenían posibilidad de trabajar, no tenían posibilidad de que les cuenten nada, y trabajaban 7 días a la semana, 20 horas por día. Pero de vuelta, Chiche, no te estoy diciendo que no. Primero que hay cuestiones de elecciones personales, pero al margen de las elecciones personales, y que no se las podés estar cargando el resto de la gente, vos tendrías que haber hecho una separación entre lo que es una asistencia, un programa de asistencia y de darle contención a ese grupo y no mezclarlo con las jubilaciones, porque entonces queda degradado el concepto de la jubilación. Entonces, a ver, mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación, ¿cómo puede ser? Mi mamá, digamos, o sea, no trabajó y mi papá sí, digamos, y mi papá empezó a trabajar desde muy chiquitito. Bueno, a ver, el punto es, la jubilación de mi papá tendría que estar en una determinada lógica del sistema previsional y la de mi mamá tendría que ser una asistencia. ¿Me comprendés? Sí. Yo no estoy diciendo de no dar asistencia, lo que digo es, porque a los efectos de los cálculos y de los números no es trivial esto. Sí, además otra cosa para complementar lo que dice el presidente. El presidente ha instalado esta frase que me parece muy gráfica para los tiempos actuales, es que no hay plata. Cuando Cristina y Néstor jubilaron a millones de personas sin todos los aportes, deberían haber pensado, ¿hay plata para jubilar a toda esta gente? Y no había plata. Nos comimos todas las reservas del Banco Central para financiar todos esos subsidios que no son jubilaciones, en realidad que no tenían todos los aportes. Entonces, nosotros lo que no queremos es mentirle al jubilado, no le queremos mentir. ¿No hay plata? No hay plata. Aquellos que quieren mejorar las jubilaciones, está todo bien, está todo perfecto. Los primeros que vamos a querer mejorar las jubilaciones somos los que conformamos la libertad avanza. Pero que nos digan de dónde sacamos la plata para no engañarlos, con más inflación después. Y hay algo brillante de lo que dice José Luis. Porque en esa lógica de dilapidación de recursos fue como nos comimos el ahorro. Y al comernos el ahorro, nos comimos la inversión. Y al comernos la inversión, la productividad de los trabajadores argentinos es más baja y por ende tenemos los salarios que tenemos. ¿Viste cuando arrancamos del salario que teníamos en la convertibilidad, si lo ajustamos por inflación, que tendría que ser $3.000? ¿Pero dónde está la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Se la patinaron. ¿Se la patinaron? ¿En este gobierno o el anterior? No, se la patinó el kirchnerismo desde que básicamente estatizó las AFJP. Pero había 15.000 millones de dólares. Sí, pero se la gastaron. Se la gastaron revoleándole crédito a los amigos o haciendo obras públicas que se iban más en coimas que en obras. ¿No hay más Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Y sí, pero está desguazado por lo que fue la política del kirchnerismo. El kirchnerismo, digamos, la lógica del populismo es atacar el ahorro para exacerbar el consumo y atacar el capital. Es como que vos te empezás primero te gastás todo tu ingreso. Te empezás a gastar todo tu ingreso. Después te gastás la herencia que te venía. Después vendés, agarrás, hipotecás tu casa y prendás el auto. Y cuando no te alcanza más la cuota, sí, te lo rematan. Y entonces sí, estaba mejor. Antes estaba mejor. Es decir, es como que vos hubieras agarrado la plata de tu departamento, tu casa, la plata del coso, te fuiste de joda en Europa y el día que te quedaste sin guita sos pobre. Y sí, antes estaba mejor. Bueno, ese es el populismo. Sí, aclaremos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es toda la plata que le robó Cristina. Exacto. A los que estábamos, me incluyo entre los robados por Cristina, vos también, ahorrando en una FJP. Esa plata es nuestra después de todo, o era nuestra. Era nuestra. Yo aporté mucha plata. No solamente eso, Chiche. Cuando se nos dio la posibilidad de volver al sistema de reparto o seguir el sistema privado, más del 90% optamos por seguir el sector privado y sin embargo al otro año nos sacaron igual las jubilaciones. Vamos. Entonces ahí tenés los efectos. Entonces, ¿vos querés ir a buscar los responsables de las jubilaciones miserables? Bueno, son los responsables de las políticas económicas de los últimos 40, 50 años
¿sí? Y en especial los desmanes hechos por el kirchnerismo. Digamos, si vos jubilaste, duplicaste la cantidad de jubilados porque metiste jubilados en aporte, y bueno, digo, las jubilaciones que vas a tener son la mitad. Listo, ahí tenés, digamos, uno de los efectos. ¿Qué pasa con el fondo de incentivo docente? ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Desapareció el fondo de incentivo docente? Pero de vuelta, pero a ver, la educación, ¿de quién es la responsabilidad? De las provincias. Listo, entonces se tiene que hacer cargo las provincias. ¿De qué es esto de estar cargándole la cuenta a la nación, digamos, de los desatinos de los gobernadores? De vuelta, no hay plata. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Eso no tiene claro. Se acabó la fiesta. Si el señor Kicillof le tiene que pagar más a los docentes, que le ponga menos plata a C5N para hacer, digamos, propaganda política en contra de mi gobierno, por ejemplo. Independientemente de eso. Bueno, el dinero es fungible, chiche. Entonces, ¿cómo? ¿Tenía plata para revolear con el previaje? ¿Y ahora no tiene para pagar a los docentes? Bueno, que ajuste. Que ajuste, que recorte los gastos, pero no recortó los gastos. ¿Qué hizo? Subió los impuestos. Ahora nos reventó a todos los productores agropecuarios. Yo tengo campo con mis hermanos en Pergamino, en provincia de Buenos Aires. Que le pague a los docentes, pero que le pague muy bien con lo que está recaudando del inmobiliario rural ahora. Que recaude muy bien. Entonces, lo que hay que entender, ¿quiénes son las responsabilidades? La educación, la salud y la seguridad es responsabilidad de las provincias. Entonces, ¿es un desastre la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, Kicillof podría decir, no, bueno, llevo muy poquito de gestión. No, pero ¿quién es el anterior? Te autoheredaste. Es decir, es un desastre la educación. ¿Y qué hiciste en los últimos años? ¿Qué hiciste en materia de salud? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Digo, además, cuando vos mirás desde la democracia hasta ahora, digo, la mayoría del tiempo, digamos, la provincia de Buenos Aires estuvo gobernada casi siempre por el mismo signo político. Sí, cuando estuvo Vidal no cambió mucho. No, bueno, está bien, digamos, yo no hice una ponderación positiva de Vidal. ¿Cómo manejó Macri las cosas? Porque en todo este lapso de los últimos 20 años te faltan 4 de Macri. Desde mi punto de vista, Macri tenía las ideas correctas, pero se rodeó de gente que era contrarias a las ideas que él tenía. Esto es como una cinchada, digamos, él tiraba para un lado y tenía del otro lado gente que tiraba para otro lado. ¿Y qué pasa cuando esas fuerzas están equilibradas? Se caen todos. Bueno, nos caímos los argentinos, no funcionó. Erró, digamos, tenía que haber ido por el shock, fue por el gradualismo siempre terminó mal, no fue la excepción, terminó mal. ¿Sí? Y cuando tenía que ir a fondo con las reformas, siempre tenía sus socios políticos que se las dinamitaban. Y así terminó mal. Bueno, nosotros decidimos ir con shock al hueso. Digo, el profe no me va a dejar mentir, pero ¿cuándo se vio que en un mes un gobierno mande 1000 reformas estructurales? No existe. 1000 reformas estructurales. 300 y pico en el DNU y 600 y pico en el... Pero había demasiadas a lo mejor. Pero si son todas de sentido común. Del fútbol pero eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso. Mirá, te la pasás sufriendo de cómo River le gana siempre a Boca. Mirá si lo pudiera privatizar. Digamos, si le pusieran un montón de fondos internacionales. No te gana más River. Yo que soy de San Lorenzo, sufro los triunfos de River sobre San Lorenzo. Y mirá si estuvieras privatizado. Pero bueno, sos de Boca. A full. Yo era de Boca. Entonces, ¿era de Boca? Sí, yo dejé el fútbol cuando se retiró Palermo. Dejé de ir a la cancha de Boca cuando se retiró Palermo. No pude soportar la tristeza el día que le regalaron el arco. No pude volver más a la cancha. Y después cuando Angelici a votar la última vez. Sí, para apoyar a la lista de Macri, para que volviera ese Boca ganador que tantas alegrías le dio a los hinchas de Boca. Sería un buen incentivo para volver. Pero bueno, eligieron el populista y parece que les está yendo bastante mal. Son elecciones, pero no sueñen que siempre River te va a ganar la Boca. Yo no estoy soñando eso. Yo lo que estoy diciendo es, ¿Vos de qué sos? San Lorenzo. ¿Qué pasa, Chiche? El fantasma de River y de Boca, los dos. Sí, escuchame. Pero ahora Argentina gana con presidente Milei. Y claro. Argentina gana. En Argentina. Hay que acompañar estas transformaciones que son transformaciones
para los argentinos. Es la primera vez en décadas que hay un gobierno pensando realmente. Vuelvo al tema de los viejos que me preocupa y vuelvo al tema de los niños. Son dos colectivos que necesitan respuesta urgente. Bueno, digamos, ya te dije, en materia social, todo lo que estamos haciendo. ¿Tarjeta alimentar para quién es? Para los grandes y los chicos. Bueno, la duplicamos. La asignación universal por hijo, la duplicamos. La asistencia a las embarazadas, la duplicamos. La asistencia escolar, la multiplicamos por 4. Lo estamos haciendo. No es que no lo estamos haciendo. Lo que pasa es que si vos vas a escuchar solo... Dijiste que tu única billetera abierta era Capital Humano. ¿Y a vos no te parece que está gastando? Es la única que gasta. El resto, si no ahorran, los echo. Todos los ministerios me pasaron planes de recorte de 10% de sus ministerios. Digo, se han recortado un montón de cosas, pero por ejemplo, desde detalles, como por ejemplo, terminar con todos los autos. Se achicaron, por ejemplo, Caputo dio de baja 600 autos que tenía el Ministerio de Economía. ¿Quién? El Ministro de Economía, Luis Caputo. Nosotros acá teníamos 130 autos, una cosa así, todos de baja. Y todo así, y todo motosierra. ¿Qué hicieron con los autos? ¿Los vendieron? Se lo pasa a Administración de Bienes del Estado y a partir de ahí el Estado, muchos de esos vehículos van para, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Ahora, las provincias tienen que colaborar con el ajuste que se está haciendo desde la Presidencia de la Nación, y los municipios también tienen que acompañar. Tienen que echar mucho ñoqui que le están robando la plata al buen laburante del sector público y al contribuyente le están robando la plata. ¿Pero cuántos ñoquis? ¿Hay tantos ñoquis? Sí, entre provincias y municipios por lo medio hay 500.000. Yo voy a decir el mismo número. 500.000. Así que las provincias tienen que hacer el ajuste. Acá el problema del sector público no es solamente Nación. Nación es lo que se ve porque tiene la parte más sensible, que son los niños y los jubilados. Sí. Pero las provincias, como no tienen un gasto en jubilaciones, no se nota ahí el esquicio. Ahí tenés mucho empleo público que no tiene que estar, porque le están robando la plata al buen maestro, al buen policía, al gendarme, al buen laburante y al contribuyente, que el contribuyente no es un extraterrestre, es el comerciante que nos está viendo, el industrial, en fin, es gente, no es un extraterrestre. Y cuanto más estés preocupado por los viejos y por los niños, pero en particular por los viejos, por los abuelos, más claro tenés que tener que hay que hacer una reforma laboral. ¿Qué es la reforma laboral que querés vos, Milei? Bueno, en principio, a ver, por ejemplo, terminar con la industria del juicio. Digamos, vos hoy tenés un juicio, te quedás sin empresa. Hay que bajar todas las penalidades. Nosotros, en el fondo, digo, si es la reforma plena, nosotros estamos pensando en un sistema de seguro de desempleo. Y en realidad se podría hacer exitosamente, porque de hecho hay más trabajadores fuera del sistema que dentro del sistema. Hay 8 millones fuera. Pero igual hace juicio. Pero otra cosa es el problema de las penalidades. Es decir, los negocios de los recaldes de la vida. Y de toda la industria del juicio. Eso, digamos, te puede terminar quebrando una empresa. Y la realidad es que desde el año 2011 no creamos un solo puesto de trabajo en el sector privado. Quiere decir que eso no está funcionando. Entonces vos necesitas una regulación, digamos, o sea, digo, no es que te quede ese derecho, sino que en realidad sea más flexible. Con estas leyes de trabajo la Argentina se hizo rica. No, eso es falso. Argentina se hizo rica en el periodo que va desde 1860 a 1895. Después empezó a... Pero Hacienda no es pobre. ¿Cómo? Hacienda no es pobre. Hacienda ya fue vendida varias... no es pobre. Hacienda fue vendida hace mucho tiempo a empresas internacionales. El caso de Techin es una multinacional, digamos, que salió de la Argentina y de vuelta. Y que a vos te vas, y Arcor también es un, digamos, o sea, vive del mercado externo, no de acá. Y de hecho, yo te lo puedo decir, vos, ¿qué te crees? ¿Que el PBI en Ucrania es cero hoy? No. Y bueno, aún en guerra sigue habiendo posibilidad de hacer negocio. Argentina, en todo este desastre populista que hizo en los últimos 100 años, sí, bueno, sí, también, digamos, o sea, hay oportunidad de negocio. También puedes hacer negocios, digamos, los empresarios prebendarios. La casta no es solamente los políticos ladrones. La casta también son los empresarios prebendarios. También son los sindicalistas que obran en contra de los trabajadores, lo que el profe llama los sindigarcas, ¿sí? También, digamos, o sea, los medios ensobrados, los periodistas ensobrados, los medios corruptos, ¿sí? Que atacan y persiguen, digamos, personas por conveniencia. Sí, claro que existe, obvio que existen, pero no tengo ninguna duda
Por eso nosotros, ¿qué es lo que decidimos? Quitar la pauta oficial. Y fíjate cómo saltan, digamos, cómo se les nota que les duele el bolsillito. Pero bueno, también consiguen, digamos, plata por otro lado, digamos, son financiados por otro lado. Es decir, fíjate, digo, cuando fue la discusión con el gobernador de Córdoba, es decir, se puso a patalear porque le habíamos sacado 12.000 millones de una transferencia del transporte, y sucede que gastaba 28.000 millones en publicidad oficial. Entonces... Pero a lo mejor no necesita la publicidad oficial. Sí, para que le hagan propaganda. Bueno, que baje el gasto, que baje el gasto. Pero no, claro, digamos, adornar periodistas parece que es una práctica que a los políticos les gusta, porque parece que tienen un problema de ego que necesitan que hablen bien de ellos. ¿Odias a los periodistas? No. No. ¿Vos crees que son todos ensobrados? Yo no dije que son todos, dije algunos. Hay muchos. Y es un número importante. ¿Vos lo estás notando en la calle? ¿Qué cosa? ¿Lo notas en los medios que te están tirando mucho? Y algunos casos se nota que les falta la pauta y están bien violentos. Y también se les nota a quién les llena los sobres. Digo, C5N sobrevive gracias a lo que le pone Kichilov. ¿O te sentís muy criticado por los periodistas? No, me da lo mismo, que hagan lo que quieran. O sea, lo que pasa es que, digamos, a la gente hay que informarle cómo funcionan las cosas. Que sepan cómo funcionan las cosas. Digo, porque de repente, digamos, creen que tienen enfrente a un tipo honesto, hablando honestamente, y en realidad es un operador mentiroso. No es un periodista, es un agente de propaganda. Entonces no es lo mismo un periodista que un agente de propaganda. Yo pondero a los periodistas. Me parece una actividad maravillosa, que tiene un rol fundamental en controlar el poder. Ahora, de ahí a hacer un mecanismo de propaganda, hay un abismo. ¿Y con los empresarios cómo te llevas? ¿Cómo? ¿Con los empresarios cómo te llevas? Digo, mientras que a mí no me vengan a pedir prebendas, me voy a llevar bien. El momento que pretendan, digamos, que lo subsidie en contra de los argentinos de bien, digamos, se terminó la relación. ¿Te piden? No lo han hecho. Me parece que debo tener las convicciones tan fuertes que ni se animan. ¿Nadie vino a ofrecerte algo? Nada. No se me animó ninguno. Pero vos te imaginás si viene uno a plantearme algo así. Bueno, si te aviso te que lo estropeo públicamente. No, pero además el camino, Chiche, es tan claro, tan claro. Armar un país para los argentinos implica ir contra la política fea, contra los empresarios prebendarios y contra los indigarcas. Así que son 3 mafias o 3 corpos, 3 castas que hay que terminar, porque son los enemigos del pueblo. Y nosotros, en La Libertad Avanza, particularmente el presidente Milei, está comprometido con el pueblo argentino. Pero, por ejemplo, el liberalismo es el pueblo argentino. La apoya. ¿Cómo? La Asociación Empresaria Argentina, que están los empresarios más poderosos argentinos, la apoya bueno, pregúntale a ellos. ¿Qué te digo? ¿Será porque las ideas nuestras coinciden? ¿Qué? La Asociación Empresaria Argentina te apoya y son los bueno, empresarios más poderosos. Y bueno, entonces, están dispuestos a competir, entonces, bienvenidos. No se hacen políticas para ellos, las políticas son para el pueblo argentino, que a ellos les sirvan, está todo bien. Estamos terminando, chicos. Si querés te paso un dato. ¿Cómo? Te paso un dato. Pásame un dato. Ya me diste una primicia, ahora dame un dato. No solo que te dije que las expectativas sobre la mejora de acá a 6 meses subieron de vuelta, sino que además mi imagen está un poco arriba de la que tenía cuando asumí. Es decir, ¿sabes qué? Eso es un milagro. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la gente... la fuerza del cielo es. Bueno, son la fuerza del cielo, no tengas duda. También llegamos por la fuerza del cielo, porque, digamos, si yo te hubiera dicho ex ante que le íbamos a ganar a la estructura de Juntos por el Cambio y a la estructura del peronismo junta, me hubiera dicho ni de casualidad. Yo te lo anticipé que si lo ganar. Digamos, lo que pasa es que acá hubo alguien que dejó la semillita de la exponencial. Te lo anticipé yo que no soy... la claridad que tuvo el presidente en el... La calle te decía que ibas a ganar. No, pero
él tenía también una teoría interesante, ¿no? En el 19 arrancamos con la semillita solitos, en el 20 la regamos con Javier, pero explotó, y él me lo pronosticaba en el 20, yo no pensé que iba a explotar así, que 4 años después de haber empezado aquello en soledad, como fue en mi caso, el 19, íbamos a tener un presidente liberal y encima mío. Llevaban mal en un tiempo. No, mal no. Vos podés chequear, digamos, las cámaras en el Congreso y esas cosas, a ver si nos llevábamos mal. No. Podemos tener alguna, diferencia. bueno, alguna diferencia en política, digo, pero los liberales no somos manada. O sea, Porque él creía que vos le robabas la bandera de la libertad. yo te robé algo. Pero no, yo lo que Me parece, no sé de eso, no hay idea. Yo creo que acá fue así. Yo arranqué solo en el 2019 y en el 2021 yo ya no era más el antisistema, sino que era él. Chicos, yo me tengo que ir y ustedes ¿Te tenés también. que ir? Tengo que hacer una pregunta personal. ¿Puedo? Me parece que no es un lugar para preguntas personales. No te la hago entonces. Pero ya está respondida. Gracias, Javier. No, por favor. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias.